Buenas tardes a todos, espero que estén bien. Ha sido nuestra primera semana recorriendo el camino de Andinoamérica. Eh, He visto que se han estado desempeñando bien con las tareas, bueno, con las dudas que surgen lógicas, eso es lo normal, pero me alegra que hayan podido ir desarrollando la tarea. Recuerden que bueno, uno está para, para resolverle las dudas que vayan surgiendo y bueno, y atender sus inquietudes y sus necesidades. Así que bueno, ha sido una buena primera semana. Empezamos esta segunda semana eh, y ya con esto vamos a ir cerrando. Les decía que habíamos empezado esta segunda semana con el tema de la problemática de la organización política y social del Tahuantinsuyo. Habíamos visto toda la estructura, por eso yo les preguntaba en la tarea el tema de las bases materiales del Tahuantinsuyo, o sea, cuál es la estructura material concreta sobre la cual se edifica el Tahuantinsuyo. Eso significa las obras arquitectónicas, pero también la administración de la mano de obra, que es la que sostiene parte de ese trabajo. Y ya esta semana entramos a ver aspectos que tienen que ver con la superestructura, como la problemática del Estado y el ejercicio del poder y las instituciones que sostenían, digamos, ese proceso. Y ahora, en esta clase, vamos a ver particularmente eh, la problemática que tiene que ver con el sistema de creencias, religión, que en general se decía antes, ahora se considera que el concepto sistema de creencias es un concepto que más es correcto y es más amplio, quizás, y más adecuado para referirse eh, a las sociedades prehispanas. Y cuando hablamos de conocimientos, básicamente hablamos de lo que sería el sistema reproductivo de la cultura, que básicamente es la educación. Bien, recuerden que a veces tengo lío para pasar estos diapositivas. En general, la problemática del conocimiento para ellos era el yachay, ¿no? Se llamaba yachay. Y esa problemática del conocimiento les daba como una dimensión temporal de su propio desarrollo, ¿no? Era una experiencia del pasado, pero que ellos podían, digamos, vivenciar en el presente como un aprendizaje. Ellos sostenían que el mundo concebido, digamos, en términos andinos, era una red de relaciones entre la naturaleza y las sociedades, ¿no? Entre la comunidad humana y la comunidad natural. Obviamente que esas relaciones no se daban de cualquier manera, sino que tenían algunas eh, características particulares. Les iba a decir reglas, pero no, son características particulares. Y una de esas características es lo que tiene que ver con la dualidad. Yo ya cuando hablábamos de economía, la semana pasada, en los videos pasados, hablábamos de esta dualidad del Hanan y el Lurín y los estudios que Don Friedema junto con Bauer habían hecho en el Cusco, y la idea de que esta dualidad siempre es complementaria y no es la dualidad excluyente de la filosofía occidental, ¿no? Bueno, la cuestión del yachay, la cuestión del conocimiento no va a ser excepcional en esto, sino que esta dualidad va a verse trasladada o presente en muchos aspectos de la vida andina o de la vida inca en particular. Las tres instituciones básicas sobre las cuales se estructura el saber, el conocimiento y los aprendizajes son el Ayllu para la mayor parte de la sociedad andina, y el Yachay Huasi, que en realidad va a ser la casa del conocimiento. Huasi significaría casa, recinto, que va a estar reducido a la élite, digamos, de los señores del Cusco, digamos, o de quienes el Zapa Inca eligiera, ¿no?
Entonces van a haber como dos espacios. Si ustedes recuerdan, en Mesoamérica ustedes tenían una institución que era el Telpochcali para la formación de los Macehuales, y tenían la Calmecac para la formación de los Pilgi y de los Tecutli, digamos, ¿no? De la clase privilegiada. Bueno, esa dualidad entre los dos grupos sociales también acaba de verse, pero no va a tener el nivel de institucionalidad a lo mejor que tenía en Mesoamérica. ¿Por qué quiero decir esto? Porque las clases, digamos, cuantitativamente más importantes, los trabajadores, los artesanos, los comerciantes, es el Ayllu, ¿sí? Va a ser el espacio de formación, es como que te forma la familia. Recuerden que el Ayllu era el grupo de parientes, ¿no? Eventualmente va a ir cambiando esa situación, no va a ser tan textual como que sea el grupo de parientes, pero sí, se refiere inicialmente ese grupo de parientes a la familia, ¿m? Y no a una institución específica encargada de que se impartan determinados conocimientos. El sentido es más complejo. Bien, cualquiera que sepa cómo se hace un power va a decir, este power no está bien hecho, por lo menos esta diapositiva, porque tiene como mucho texto. Pero lo hice a propósito porque me parece que eh, los va a ayudar a entender un poco lo que de complejo tiene la problemática del conocimiento y de la cosmovisión andina en general. Eh, en general se sostiene que cada sociedad tiene una forma particular de concebir el mundo o de concebir el fin del mundo, ¿no? Lo que es la cosmogénesis y la cosmogonía. La cosmogonía tan presente, por ejemplo, en el mundo mesoamericano, con esa idea de que ellos eran el quinto mundo, por eso eran el quinto sol, porque 4 antes habían desaparecido y no por cataclismo, por una serie de cataclismos, y no se habían podido sostener, digamos, ¿no? Esta idea de la cosmogonía es muy presente en el mundo mesoamericano. Y en el mundo andino, cuando vimos la problemática de los mitos, por ejemplo, vimos que este tema también está como muy evidente. Obviamente que los incas son parte de un proceso evolutivo cultural, de un conjunto de sociedades, eso lo hemos visto, que integraban ese área cultural, eh, y no van a estar ajenos a esa tradición y a esa carga, digamos, ¿no? Cultural, a esa trayectoria que tiene el área andina. En general ellos van a considerar que el mundo andino está dividido en 3 partes: el Hanampacha o el mundo de los dioses, el Caipacha o el mundo de los hombres, y el Ucupacha o Urimpacha, que es el mundo de los muertos, ¿no? Y también vendría a ser como el mundo de las enfermedades, el mundo del oscuro, ¿no? También vendría como a representarlo. Algunas de estas concepciones son parte y herencia de Tiahuanaco y Huari, ¿no? Y en ese sentido es que les quiero mostrar, o que tengan bien presente aquella segunda clase que tuvimos sobre el proceso, digamos, cultural, digamos, la idea de que esto es parte de un proceso cultural que es mucho más amplio. Aquí tienen una representación de esa idea de la dualidad complementaria representada con esta tripartición del Hanampacha o el mundo de las deidades, el Caipacha, el mundo humano, y el Ucupacha como el inframundo, se diría en términos occidentales, ¿no? Que acá tiene que ver con los muertos, con las enfermedades. Les adelantaba recién que el Yachayhuasi era la casa del saber, ¿no? El centro de enseñanza donde la mayor parte de los futuros dirigentes se formaba. El maestro o amauta, ¿sí? Era uno de los formadores, junto con el arahuec, que eran los poetas, ¿no? Entonces ustedes tienen como una fuerte formación en filosofía y en letras de parte de estos amautas, ¿no? La máxima entidad educadora era masculina, ¿m?
no va a ser femenina. Ya van a ver qué pasa con las mujeres y el proceso de formación de la élite de mujeres, ¿no? De un pequeño grupo de mujeres. Eh, Básicamente ellos aprendían durante 4 años lengua, religión, eh, el aprendizaje de los quipus, del registro en los quipus y de la lectura, y también una historia del Tahuantinsuyo. Este tema de la propia historia, ¿no?, que legitima su llegada al Valle del Cusco, su relación eh, con los que ya estaban en el valle, la guerra, la justificación, la legitimación. Todo esto es muy importante, y es un discurso que se reedita en el Yachayhuasi para sostener a la nobleza y para sostener los privilegios de esa nobleza. El estudio de la lengua era muy importante. Ellos van a intentar que el quechua se extienda a lo largo del Tahuantinsuyo, y la estrategia, digamos, de enseñar la lengua no era como en las universidades medievales, digamos, a partir de la gramática o de la fonética de las lenguas en general, las romances, de la lengua española, de la francesa, sino que también lo van a hacer a través de la literatura. Por eso es que estos son tan importantes los arawak, que son los poetas. La enseñanza de los quipus es trascendental, porque el quipus, recuerden que corresponde a un instrumento de registro de información, y que por el tipo y la calidad de información que se registraban era mucho más que un registro contable o un registro cuantitativo. Los quipus, por ejemplo, eran capaces de registrar que en determinado espacio, determinada área geográfica, habían tantos varones de tanta edad que se dedicaban a tal trabajo. O sea que todas estas variables estaban registradas en ese equipo. Eso es mucho más que una cuestión cuantitativa, también es cualitativa, casi censal, les diría, ¿no? Casi en el sentido censal. Estas son todas hipótesis que los investigadores tienen, no solo en base al registro documental que tenemos de los españoles, sino también en buena parte al trabajo etnográfico. El tema de los quipus es un tema muy interesante, y yo me imagino que a lo mejor se van a quedar cortos por ahí con la explicación que uno puede darles a través de este video, pero bueno, tienen bastante en la bibliografía a alguien que le interese, porque la verdad que es un tema, digamos, apasionante, digo, como los geoglifos en Nazca o en el norte del Atacama chileno, ¿no? Bien, les decía que también se enseñaban, además de la lengua, la historia. Siempre la historia, ¿no? Como la gran legitimadora de la existencia del Inca en el área andina. ¿Qué es el Ayahuasi? Esto es lo que les adelantaba. Era el centro donde se formaban las mujeres escogidas por el Zapa Inca. ¿Cómo escogía el Zapa Inca esas mujeres? Cuando vimos la modalidad de expansión militar que tenía el Incario, o no, entre esas modalidades que no suponían el ejercicio de la guerra, estaba el tema de ofrecerse el hacer el esposo de mujeres o de diversas mujeres que integraban la etnia que estaba siendo conquistada, ¿no? Y se convertían en las segundas esposas del Zapa Inca, hijas de curacas, hermanas de curacas, que terminan formándose en el Cusco, vuelven a, digamos, de su lugar original, vienen al Cusco, y en el Cusco son formadas en el Ayahuasi. Y la formación, digamos, que van a recibir la hace un hombre, el Apo Panaca, o señor de las hermanas, y él era de alguna manera el que se encargaba de reclutarlas, ¿no? De seleccionarlas con el acuerdo del Inca. Y el cuidado de las niñas, muchas veces eran niñas, que permanecían allí y se formaban y se convertían en parte, digamos, de alguna manera de las panacas reales, era el de las mamaconas. La formación estaba a cargo de la popanaca, y quien las cuidaba eran las mamaconas.
Cumplidos los 10 años, muchas de las niñas empezaban a los... Tengo el mate acá. Muchas de las niñas empezaban a los 4 años, eran, digamos, entregadas o llegaban al Cusco, al Ayahuasí, y a los 10 años tenían que decidir si permanecían en el Ayahuasí, era una decisión, o retornaban a sus adelius de origen. Eh, Muchas de estas chicas eran presentadas al Inca para convertirse eventualmente en futuras esposas. Eh, Esto que van a escuchar acá les va a llamar la atención. Dice, se tomaban 6 requisitos principales: la virginidad, la edad, la hermosura, haber aprobado el kikuchiko, ya vamos a hablar del kikuchiko, que es lo que es, y aceptar libremente el nuevo género de vida. Y el último requisito era el elemento condicionante para el futuro de la Agya. Solo después de esta tercera selección, las muchachas tomaban el nombre de Huamacagya. Luego entraban al último periodo, que duraba 3 años. Cumplido dicho periodo, iba el Huilacumu a la Ayahuasca, y en una gran reunión les preguntaba a las muchachas si querían ser las vírgenes del sol o someterse a lo que el Inca ordenase. Esto es muy interesante porque este tipo de información viene de las fuentes, si estuviéramos en clase yo me quedaría en silencio para que ustedes completen la frase, documentales. Esta idea de la virginidad obviamente es un valor occidental. No podemos afirmar que sea un valor andino, pero la información que tenemos de cómo funcionaba este ayahuasca es la que nos dejaron los españoles cuando llegaron al Cusco y cuando estructuran, digamos, todo el poderío en Lima. Pero sí podemos sostener que buena parte del reclutamiento de estas mujeres tiene que ver con estrategias de dominación y con estrategias de pacificación que el Incario ejercía sobre diferentes etnias. Y que así como se secuestraban las huacas, de alguna manera estas mujeres pasan a ser trofeos de esas guerras conquistadas, y su permanencia en el Cusco de alguna manera sostiene el poderío del Incario en regiones muy lejanas del propio Cusco. Bien, las etapas vitales de los hombres y las mujeres, y les decía, aquí van a ver qué es el kikuchiko. Este es un tema como muy interesante porque buena parte de estas prácticas vitales nosotros las tenemos también los occidentales, o sea, aquellos que son creyentes, no importa la religión, pónganse la religión católica, bautizan a sus hijos. Ese es un ritual que tiene que ver con una etapa de la vida del niño. Después se festejan los cumpleaños de determinada manera, por ejemplo el día que nació. Hay en algunos países en donde se festeja el día del santo, ¿no? El santo de acuerdo al nombre. El ritual, por ejemplo, bueno, se me vienen justamente los rituales religiosos, como la comunión, como la confirmación, como que van siendo a lo largo justamente de las etapas vitales de los sujetos, momentos claves, digamos, en los que los padres, las familias van acompañando. Esta idea, digamos, de etapas vitales que van teniendo como momentos bisagras, también estaba presente en el mundo andino, y era diferenciada para varones y para mujeres. Ya, si ustedes, yo no voy a leerlo ahora, lo van a leer ustedes tranquilo, pero van a poder observar cuando terminen que al final, digamos, de la vida, hombres y mujeres han adquirido los mismos saberes, a lo mejor en diferentes momentos, pero han adquirido los mismos saberes y se los considera a ambos de la misma manera. La consideración de los ancianos es muy interesante. En el caso de las mujeres, las puñunaucas o puñunruna; en el caso de los varones, los viejos que duermen, ¿no? Que son aquellos que tienen más de 60 años, y la idea de que esta condición de viejo que duerme es también la idea de que es más sabio. Es como que dormir lo hace más sabio, descansar lo hace más sabio,
porque es un tiempo ocioso que le permite pensar. Por eso los ancianos son tan considerados aún hoy en buena parte de las comunidades andinas existentes, ¿no? ¿Qué pasaba con la educación militar? Este es un tema súper importante porque estamos hablando de un territorio como el Tahuantinsuyo que fue sostenido y construido en buena parte por los ejércitos que el Zapa Inca dirigía. En general, durante la época inca, cada ello tiene un maestro de armas. En algún momento pudo haberlo sido el curaca, ¿m? Pero eventualmente ya con el incario es alguien que está especializado en la administración de armas y enseña el manejo de armas a los varones de 10 a 18 años. También los forman en la lucha de cuerpo a cuerpo y los hacen hacer como tareas de supervivencia, trepar cerros, cruzar ríos, hacer señales de humo. Eh, es como un entrenamiento para los diferentes ambientes en los que seguramente se iban a encontrar combatiendo o peleando. La idea del ejército era asegurar la paz interna del Tahuantinsuyo o sea, y tener la rapidez y el reflejo militar de poder asistir a aquellos lugares en donde se provocaran las rebeliones, sostener la política de expansión territorial del Incario y favorecer el mantenimiento de los señores del Cusco, como dice la bibliografía, esta alta élite cusqueña de las panacas reales, ¿no? que necesitaba desde la materialidad mucha infraestructura para poder sostenerse en el. Otras ciencias que también eran impartidas a esta élite y que en realidad también en los Aylus va a reproducirse con sus peculiaridades, depende de la etnia y depende el Ayllu. Recuerden que eventualmente durante el Incario van a haber Ayllus especialmente formados por los incas, por el Zapa Inca, que dependen directamente del Zapa Inca, entonces las características allí de la formación son muy particulares porque son mitallos, ¿no? En general, la mayoría de la formación recibía, por eso les decía, la gran masa, digamos, poblacional, recibe la formación en el Ayllu. Primero de los padres y eventualmente de esta figura de los adultos, ¿no? Los mayores, que están legitimados justamente por esta condición de ser sabios. ¿M? Ser adulto mayor era ser sabio también. La verdad, la honradez y el trabajo son como los pilares sobre los que se sostiene la formación ética y moral de los grupos y de ahí esa expresión que está vigente hasta el día de hoy, Amayuya, Amasúa, Amaquela, que es no seas mentiroso, no seas ladrón y no seas ocioso. ¿eh? Por eso el valor de la verdad, la honradez y el trabajo. Los incas, sobre todo los amautas en el Yachayhuasi, desarrollaron conocimientos astronómicos, conocimientos matemáticos, conocimientos cosmológicos, conocimientos filosóficos. Existen obras actualmente que consideran que el pensamiento andino en general tiene el carácter de ser un pensamiento filosófico y se habla de una runa sofía, cuando en realidad a lo mejor en una consideración más tradicional y occidental solamente la filosofía nace allá en la Grecia antigua y bueno, luego es incorporada por los romanos bajo la dominación. Estas investigaciones, digamos, desde América y con una mirada, obviamente, americanista, americocéntrica, como digo yo, que no existe la palabra, pero bueno, hace considerar que el bagaje, digamos, la tradición, la trayectoria, la forma de reproducirla,
la creatividad que tenía el conocimiento nos ponga en condiciones de, bueno, hablar de una runa Sofía, ¿no? Esto es muy interesante, hay discusiones sobre esto, hay libros sobre el pensamiento aborigen, uno que si lo pueden conseguir se llama así, el pensamiento aborigen. Es una tesis doctoral que dirigió Arturo Andrés Roy, que ya falleció, un filósofo enorme de Mendoza, egresado de nuestra facultad, y allí se trabaja, ¿no?, esta idea también de la runa Sofía. Pueden leer también, hay un libro que se llama Runa Sofía, que es de un autor boliviano, muy interesante. Yo no los tengo escaneados, digamos, si no obviamente se los pondría a disposición allí en la bibliografía, pero pero bueno, por ahí a alguien que le interese este tema lo puede seguir como rastreando y profundizando. Bueno, les decía el conocimiento astronómico, el conocimiento obviamente geográfico. Si no tenían conocimiento geográfico era imposible que construyeran ese Tahuantinsuyo, digamos, tan extenso, tan heterogéneo, tan diverso en cuanto a sus condiciones geomorfológicas, pero también climáticas, también de acuerdo a la disponibilidad de la flora, de la fauna, de los recursos hídricos, ¿no? Entonces, bueno, eran ciencias. La historia, bueno, como lo hemos hablado, y la importancia de los quipus en el registro de la información. La medicina va a ser como muy importante y recuerden que la medicina tiene que ver incluso con el concepto de la reciprocidad. ¿Se acuerdan? Les voy relacionando para que se les haga más ameno, pero también como que puedan ir cerrando, digamos, algunos conceptos. Cuando hablábamos de cómo funcionaba el sistema de la reciprocidad y decíamos, bueno, sostenido en el principio del Tinku y el Ain, y yo hago por vos lo que vos vas a hacer para mí, yo voy y cultivo aquellas tierras que son mías y que vos me cediste para que yo las trabajara, vos venís y cultivás en mí piso ecológico. ¿Se acuerdan que lo habíamos hablado así? Pero habíamos planteado que también habían situaciones en donde yo iba y curaba a los enfermos. Y si yo no tengo el conocimiento, yo no puedo devolverte en una cuestión simétrica eso que vos has hecho por mí, porque yo no puedo ir a curarte porque yo no tengo ese saber. Entonces, bueno, yo me comprometí a hacer otra cosa por vos, que podía hacer comida, que podía sostenerte una fiesta, que podía construirte una casa, digamos. Yo me comprometí a hacer otra cosa. El tema de la medicina es muy importante en el mundo andino. El conocimiento de las hierbas que ellos tienen para trabajar distintas patologías, esto les va a llamar muchísimo la atención a los españoles, quienes rápidamente van a llevarse estos saberes a Europa, van a llevarse las hierbas y van a ser cultivadas en el jardín real. Eh, yo tuve la oportunidad de ver parte de los jardines reales en Sevilla, eh, porque era también otro lugar de residencia que tenían, Madrid, Toledo, en Andalucía, iban a Sevilla también. Bueno, eventualmente van a ir a Córdoba, Málaga, hasta que lleguen a Granada cuando sea reconquistada de los moros. Bueno, en estos jardines reales la mayoría de las especies que se cultivaban eran especies americanas y tenían que ver con una función medicinal. No tenían que ver con lo alimentario al principio, sino medicinal. Esto es lógico si ustedes piensan que los europeos vienen de una edad media, de una baja edad media, que con la pandemia, digamos, de la peste negra de 1348, que no es técnicamente una pandemia, obviamente, porque fue en Europa, pero lo que aprovechó la pandemia para el marco en el que estamos nosotros, tienen como muy fresco el recuerdo de lo que habían sido esas enfermedades, ¿no? Entonces, no es casual que el reclutamiento de estas medicinas haya sido como primarios. Por supuesto, también eventualmente la papa, la quinoa van a ir ganándose un lugar en Europa, pero eso va a ser después y progresivo. No van a ser los alimentos justamente los que más rápidamente incorporen los españoles y los europeos a sus tradiciones culturales. Eh, bueno, como siempre yo digo más de que está ahí escrito, después ustedes lo leen tranquilos, pero me gusta compartirles estas cosas que por ahí superan al power en sí mismo, digamos, ¿no? Y yo ya llevo 30 minutos. Bueno,
la expresión Pacha es tierra relacionada con el tiempo y el espacio. Recuerden la importancia de Viracocha como la andina por excelencia y al Solo a Inti como la deidad específicamente inca. Apu Contiti Viracocha, el señor supremo del fuego, de la tierra y del agua, era el señor de todo lo creado. Y van a haber otras connotaciones, digamos, que es otras deidades que es importante que ustedes tengan en cuenta, como Quilla, como Coyur, como Illapa, que es el rayo, como la Pachamama, la Mamacocha o la diosa del mar y de las aguas, el arco iris también llamado Cuichi o Cochi, también son parte de las deidades, y existen estructuras rituales para estas deidades, como van a ser las huacas, ¿no? Van a existir las conopas, las apachetas, los ídolos, que pueden ser esculturas, que tienen valor mágico religioso. Y esto que les dijo, el que les dijo acá está el Kiko Chico, ¿no? Que es la fiesta para las mujeres, es una fiesta adolescente, es un rito de iniciación sexual a partir de la primera menstruación. Por eso es que era un requisito que las ayahuasí hayan tenido su Kiko Chico para poder escoger si volvían a su ayllu original o se convertían en estas vírgenes del sol, en realidad en estas mujeres de la ayahuasí, futuras o posibles segundas o terceras esposas del Incario. Aquí les dejo el calendario de fiestas. Algunas de estas fiestas, como el Inti Raymi, se celebran actualmente y han logrado bastante, se han extendido bastante en la sociedad, por supuesto. 5 siglos después, no 5 siglos igual, ¿no? Ha cambiado, no como en la tarea que van a hacer, ya van a ver. Y esta última diapositiva que les dejo es una diapositiva que tiene que ver con una obra de un autor muy importante peruano, Luis Millones, que hizo un estudio etnográfico sobre el valor del matrimonio y el sexo en los Andes, y es interesante porque él arranca desde un estudio etnográfico con comunidades actuales, se sostiene en documentación dejada por los españoles, en restos arqueológicos, y construye esta idea de cómo era la sexualidad en los Andes. Es interesante, es el camino que hizo Murra, que también lo hemos visto. La idea de los registros etnográficos, más los documentales, más los arqueológicos, ¿no? Esta heterogeneidad de fuentes que ustedes vieron allá por la unidad 1 y que está siempre presente en este proceso de construcción del conocimiento en el mundo andino. Bueno, como siempre me extendí, pero espero haber sido clara. Ahí tienen la bibliografía, cualquier cosa saben que estoy disponible, estamos disponibles para lo que necesiten. Este es un tema que particularmente es interesante y bueno, y estoy a su disposición, espero que estén todos bien y, y bueno, quedo a la espera de comentarios, de preguntas, de intereses. Chao.